tardes, bienvenidos. Vamos a continuar con el seminario en sueldos y salarios. Este es el módulo 5, obligaciones en materia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y les presento con mucho gusto al doctor Óscar Guevara García, quien va a ser el expositor en este módulo, y de quien me permito leer una breve reseña curricular. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Cuenta con la maestría en Derecho, con especialidad en Derecho Empresarial y Fiscal por la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro. Es maestro en contribuciones por la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctorante en Derecho por la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, asociado por invitación del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, académico de número y fundador de la delegación en Puebla de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Además es catedrático y expositor en diversas universidades y capacitadoras del país, congresista en el Seminario de Arbitraje Comercial Internacional y Derecho de los Negocios, llevado a cabo en la Corte Internacional de Arbitraje en París, Francia, en julio de 2003. Actualmente se desempeña como auxiliar de Junta Especial, adscrito a la Junta Especial número 33, de las que integran la Federal de Conciliación y Arbitraje desde el año 1999, expositor en diferentes capacitadoras del país y titular del programa La Seguridad Social al Desnudo, que se transmite a través de www.argoscursaradio.com todos los lunes a las 5 de la tarde. Pues bienvenido, doctor, bienvenido a todos, también a todos los que nos siguen en línea en tiempo real. Bienvenidos, damos inicio con el seminario. Muy buenas tardes, aprecio su participación. Muchas gracias a aquellos que nos siguen en vivo por la señal de Argos Cursa Radio. Sean bienvenidos a esta programación y sobre todo pues a este módulo, a este seminario de sueldos y salarios. Aprecio nuevamente la invitación que nos hace esta casa de la que pues ya me siento desde hace algunos años colaborador en mi programa de la Seguridad Social al Desnudo. Solamente quiero aclarar para los que nos siguen y al público aquí presente, que fui auxiliar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, adscrito aquí en la ciudad de Puebla, hasta el año pasado. Ya no me desempeño y por lo tanto podremos hablar con toda claridad, ¿verdad? Porque luego como funcionario, pues nos ponen una cortapisa de respeto, por supuesto, para no poder comentar, ¿no? Algunos temas delicados, pero pues hoy por hoy, con toda sinceridad, pues los tendremos que abordar como lo son las facultades de revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Les quiero compartir precisamente a partir y a través de todas estas horas que cómo abordaremos el tema bajo el temario que ya tienen ustedes ahí previsto en algunas situaciones, en principio, en función del nuevo reglamento federal en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo novedoso que tiene este reglamento? Miren ustedes. Bien, vamos a ver. En el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo viene a colocar una especie de conclusión a toda una fase normativa que se vino generando, que se vino gestando a partir de la reforma laboral del 30 de noviembre del año 2012 y que dicho sea de paso, tuve la enorme fortuna de participar precisamente en la gestación de esta reforma laboral a través de la Comisión de Hidalgo, presidida por el entonces presidente Alfredo Serrón San Nicolás, y en donde tuvimos la oportunidad de abordar algunos artículos de voz propia para la inclusión a esta reforma laboral. De donde les comento que pues conozco de sobra cómo se vino gestando esta reforma laboral. Algunos escenarios muy interesantes, de hecho hace unas horas estuve participando igualmente en el Tecnológico de Monterrey comentando
precisamente, pues a veces la inactividad o la omisión que hizo el sector empresarial en no hacer absolutamente nada, ¿verdad? Por esta reforma laboral. Se incorporaron más de 100 nuevos derechos para los trabajadores, lo que lógicamente nos traen más de 100 nuevas obligaciones para los propios trabajadores. Estas obligaciones que se gestaron, que tienen que observar obviamente los patronos, sin duda vinieron a agudizar un escenario pues poco favorable para incentivar la productividad, para incentivar la inversión y sobre todo para dar un mayor dinamismo a, a la propia economía. Sin embargo, podemos ver al paso del tiempo, de los años, cómo se pueden llevar a cabo y cuáles fueron los beneficios que trajo esta reforma laboral hacia y en provecho de los trabajadores. Fíjense ustedes que algo muy interesante que sucedió precisamente en ese segundo semestre del año 2012, en donde las manifestaciones populares se hicieron sentir en la Ciudad de México y en las principales plazas de la República Mexicana, precisamente por sindicatos gremiales que representaban los intereses de los trabajadores, y estas manifestaciones eran precisamente en función de no llevar a cabo una reforma laboral porque se estaban vilipendiando el derecho de los trabajadores. Nada más ajeno a la realidad, porque, insisto, la incorporación de más de 100 nuevos derechos para los trabajadores, bueno, pues sin duda, hoy por hoy le viene a pesar a los patronos una situación que en muchas ocasiones les viene a ser bastante incómodo desde el punto de vista económico. Sí les quiero comentar que esta reforma laboral, independientemente del sentido social que trajo aparejado, se vino a conformar ya más su consolidación a través de distintos acuerdos y a través de nueva emisión de reglamentos. En el caso concreto de este acuerdo de capacitación, adiestramiento y productividad, el 14 de junio del año 2013, se vino a actualizar precisamente aquel reglamento que hablaba en materia de capacitación y adiestramiento, incorporando nuevos términos, incorporando nuevas obligaciones, por supuesto, plazos y formalidades que los patronos tienen que hacer para poder llevar a cabo una elevada productividad. Ya nos ocuparemos un poco más adelante con relación a ello, pero bueno, en esencia fue para poder actualizar los formatos DC2, DC3, en fin, algunas situaciones que se tenían ya de alguna manera evidentemente normados en la propia reforma laboral. Después se vino el año pasado, a mediados, el 17 de junio, el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. Debo advertirles que en esta reforma laboral se estableció preponderantemente un mayor privilegio en la coactividad, en la coacción de la autoridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esto es importante subrayarlo porque anteriormente podríamos asegurar que la autoridad laboral pues no es que fuera la última Secretaría de Estado, no, era la penúltima. La última hoy por hoy es la Secretaría de Turismo y hablo en función, y mucho ha dicho el gobierno federal, es que no hay orden de prelación. No, sí, claro, porque eso se mide en función del presupuesto. Y el menor presupuesto que recibe la Secretaría de Estado es evidentemente la Secretaría de Turismo. La penúltima, la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, en esta reforma laboral se acentúa los actos de coactividad, de coercibilidad que tiene la autoridad laboral, preponderantemente para la imposición de sanciones. Se elevaron sin duda las sanciones que en el anterior reglamento, precisamente en materia de inspección de trabajo y sobre todo en la aplicación de sanciones, era de 7 días a 315 veces el salario mínimo. Hoy
hay dos tipos de sanciones ordinarias y sanciones extraordinarias. Las sanciones extraordinarias pues van de 50 a 250 veces el salario mínimo aplicable al Distrito Federal, en tanto que las sanciones ordinarias, cualquier tipo de sanción, va ahora de 250 veces el salario mínimo del Distrito Federal, es decir, de más de 17,000 y tantos pesos, a los 350,000 pesos, que son 5,000 veces el salario mínimo del Distrito Federal, por infracción. Y algo importantísimo que se generó precisamente para la autoridad del trabajo, que fue el dotarles de la posibilidad de que puedan cerrar, clausurar temporalmente el centro de trabajo o parcialmente algún departamento del trabajo. Este tipo de funciones que no se tenían de ninguna manera reglamentados se vinieron a incorporar precisamente con motivo de la reforma laboral y bueno, pues ya reglamentariamente a través de este Reglamento General de Inspección del Trabajo. Sí es importante también subrayar que este tipo de actos de autoridad, independientemente de que deben estar fundados y motivados, lo cierto es que guarda un distingo frente a cualquier otra autoridad en el que, como ustedes saben, deben tener una cierta, llamémosle, invitación para poder ingresar a una empresa. Y me refiero como invitación, como un citatorio previo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no necesita un citatorio previo. Ella entra en uso precisamente de sus funciones para verificar, para fiscalizar, para vigilar el debido cumplimiento en materia de seguridad e higiene en el trabajo. En ese sentido, pues bueno, la única otra autoridad que lo podía hacer, sin duda, era Protección Civil. Bueno, pues se han extendido estas estas facultades a la autoridad, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que se lleve a cabo esta aplicación de sanciones. Y a finales del año pasado, el 13 de noviembre del año 2014, se establece este nuevo reglamento federal en materia de seguridad y salud en el trabajo, que en términos de su artículo primero transitorio, establece que tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación, después de 3 meses. Es decir, tiene vigencia a partir del día 14 de febrero de este año 2015. ¿Y qué trae de novedoso este reglamento federal en materia de seguridad y salud en el trabajo? Trae muchísimas obligaciones que, como los van a ver, se encuentran agudizadas hoy por hoy para que un patrono pueda llevar a cabo algún tema de observancia integral a este propio reglamento. Pero vamos antes a establecer cuál es la parte normativa que se gesta precisamente en torno a este cumplimiento que tienen que hacer los patrones en México. Evidentemente en una pirámide kelseniana, es decir, una pirámide de derecho en cuanto a su observancia implica, pues la cúspide es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego que pues más allá arriba de la ley, absolutamente nada. Pero los convenios internacionales, que también son bastante importantes de observar, dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver un convenio internacional en función de una sanción administrativa? Bueno, pues tiene que ver mucho hoy. Anteriormente era una especie como de letra muerta, porque realmente no se tenía una actualización. Una de las principales funciones que trae este reglamento y que trajo también la reforma laboral es actualizar la tabla de enfermedades profesionales. Lo cito como ejemplo porque van a ver cómo es importante los convenios internacionales.
Existían en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo 161 enfermedades profesionales. Y entonces, ante una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un trabajador podía, sin duda, demandar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por una enfermedad profesional. Y esta enfermedad profesional que adquirió en ejercicio con motivo de trabajo, si a juicio de la propia autoridad laboral era procedente otorgar la pensión, pues así lo hacía y condenaba al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar la pensión correspondiente. Pero dirán ustedes, bueno, pues en ejercicio con motivo del trabajo, sí, claro, solamente aquellas enfermedades de cuyos padecimientos profesionales son del orden de los que previene, insisto, el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Se está actualizando esta tabla. Hoy por hoy ya se tienen más de 184 padecimientos profesionales que se están incorporando a esta revisión. Pero en términos internacionales, en términos globales, la Organización Internacional de Trabajo tiene registrados más de 214 enfermedades profesionales. Entonces, todavía nos hace falta bastante para poder adecuar a un marco global, a un marco universal, nuestra tabla de enfermedades profesionales. Y les digo ello porque verán que se están incorporando, por ejemplo, el estrés laboral. El estrés laboral como padecimientos que se pueden agudizar con el trabajo, pues en realidad no podría reclamársele al Instituto Mexicano del Seguro Social un otorgamiento de pensión derivado precisamente de un estrés laboral, porque esa enfermedad profesional no existe. De tal suerte que a pesar de que un trabajador se halle con un padecimiento que le afecte desde luego su salud y que pueda ser incapacitante, no va a poder comprobar la profesionalidad de ese padecimiento. Podrá comprobar sin duda que con motivo de esa afectación a su salud pueda ser pensionado. Sí, lo será y lo será seguramente en el seguro de invalidez y vida, que le generará, por supuesto, una pensión por invalidez, pero de ninguna manera una pensión por riesgo de trabajo. Para el patrón, pues es una situación bastante cómoda, bastante privilegiada, bastante benéfica, porque al no impactársele en su determinación de grado de prima, porque no se considera como un riesgo de trabajo, sino como una enfermedad general, el padecimiento que le va a generar al trabajador un estado de invalidez, pues entonces no va a cargar con el costo económico de la reclasificación de su grado de prima. Y en ese sentido, pues aquí la patronal se ve beneficiada por el incremento o el otorgamiento, perdón, de esa pensión. Sin embargo, imagínense ustedes en un ejemplo de que un trabajador, digamos un médico, en el ejercicio de su profesión, que está llevando a cabo en una unidad de labor el parto de una mujer que se va precisamente por cesárea, que desafortunadamente fue mal bloqueada por el médico anestesiólogo. Y en el momento en que hace la incisión el cirujano para poder hacer precisamente esta cirugía, hay un protocolo médico que tiene que hacer la apertura de la dermis, epidermis, el tejido adiposo y bueno, pues obtener el producto. Pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social son muy buenos, ¿no? Y ahí como con toda la expertise que tienen, con un solo corte, hacen esa apertura de esa cavidad. Pero como estuvo mal bloqueada la paciente, tiene un acto reflejo. Y con el bisturí se lesiona la mano, se corta la yema del dedo, pero la paciente se encuentra en etapa terminal de VIH, de SIDA. Bueno, nada más iban a salvar el producto. Y se contagian, desafortunadamente, el médico.
¿Alguien de ustedes me puede decir si es o no un riesgo de trabajo lo que acaba de pasar? Sin duda es un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Realizó en función de la actividad que está realizando la profesión, ¿no? Dentro de las instalaciones de la... Y también porque, es con la herramienta, o sea, más que nada porque el acto está realizando es en función de su trabajo. Claro. Pero recordemos que el riesgo de trabajo se divide en accidentes de trabajo y en enfermedades profesionales. Los accidentes, a su vez, en accidentes in situ, accidentes en trayecto, accidentes en comisión, accidentes en jornada extraordinaria. Y dice usted que fue un riesgo de trabajo en su modalidad de accidente o de enfermedad profesional. De accidente. ¿Qué se accidentó? El dedo. ¿Qué se llevó? A lo mejor va a tener una tendonitis. Es decir, va a estar inhabilitado el médico por 15 días, 20 días, en lo que sana esa lesión. ¿Y el contagio? Es la consecuencia. Es la consecuencia de ese accidente y por lo tanto también sería un riesgo de trabajo en su modalidad de accidente. ¿Es correcto? Pues no. Sin duda hay un accidente, que es la yema del dedo, pero ese contagio no es ninguna enfermedad profesional. ¿Por qué razón? Porque la tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo no establece como enfermedad profesional el SIDA. Esa es la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pobre médico, ¿no? Se va a morir. Lástima. Tendrá o se le va a pensionar, pero no por una situación de riesgo de trabajo, sino por una enfermedad general. Y en su caso, tendrá derecho al otorgamiento de una pensión de invalidez y vida en ese seguro. O sus familiares que dependan económicamente de él, a través de tal vez de una pensión de viudez, de orfandad, de doble orfandad, de ascendencia, qué sé yo. De tal suerte que fíjense cómo juega aquí la importancia de algo que pareciera un convenio internacional que no tendría nada que ver. ¿Y por qué no tendría nada que ver? Bueno, pues porque si la Ley Federal del Trabajo no previene una enfermedad profesional de esa naturaleza, bueno, esa es la Ley Federal del Trabajo, pero hay convenios internacionales que sí lo prevén. Y entonces, si un trabajador, un asegurado, invoca en su provecho, en su beneficio, un convenio internacional, sin duda, por este orden jerárquico del que estamos viendo, que los convenios se encuentran por arriba de las leyes federales, va a tener derecho al otorgamiento de esa pensión. Esa es la importancia de los convenios internacionales. Y sin duda, si ese patrón que tiene la obligación de comunicar el accidente dentro del término de 72 horas, porque así lo establece la fracción cuarta del artículo 504 de la Ley Federal del Trabajo, no lo hace del conocimiento a la Junta de Conciliación y Arbitraje, no lo hace del conocimiento al Inspector Federal del Trabajo, no lo hace del conocimiento a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, va a tener una sanción. ¿Cuál es esa sanción? La sanción mínima, 250 veces el salario mínimo, es decir, 17,000 pesos. Por el simple hecho de no haber comunicado. Pero va a decir el jurídico de la empresa, es que no es un riesgo de trabajo. Claro que sí lo es, porque está sustentado en un convenio internacional, no en la ley, porque en la ley efectivamente no lo reconoce. Esa es la importancia de un tratado o de un convenio internacional, en un caso concreto, en un caso determinado, ¿no? En este marco normativo del que estamos aquí dando cuenta, pues se aplica desde luego la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello para poder en un momento dado invocar como causal la formalidad o la informalidad, la falta de motivación, la falta de fundamentación de una sanción que se ve regulada desde luego por esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ¿y eso qué es? Bueno, eso es mucho hoy. Anteriormente, Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
No, pues eso, pues a lo mejor en las minas o en las... No, no, no. Eso es importantísimo porque esta es la mamá de las normas oficiales mexicanas. ¿Y qué tienen que ver las normas oficiales mexicanas? Tienen que ver mucho, porque este Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta modificación, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, obliga a los patrones a observar las normas oficiales mexicanas. ¿Y cuáles son las normas oficiales mexicanas? Existen más de 780 normas oficiales mexicanas. ¿Cuántas? Bueno, sinceramente no lo sé. Pero, valiente expositor. Bueno, no me sé todas. Me sé las que emite la Secretaría del Trabajo, las 41 normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Porque cada Secretaría de Estado tiene la potestad, tiene la función, la atribución de poder emitir normas oficiales mexicanas. Así, tenemos que la Secretaría de Economía emite sus normas oficiales mexicanas, la Secretaría de Salud sus normas oficiales mexicanas, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, todas las secretarías tienen la posibilidad de emitir sus propias normas oficiales mexicanas. Insisto, yo solamente me sé las 41 normas oficiales mexicanas emitidas por la Suprema Corte, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, ¿y qué tienen que ver las normas oficiales mexicanas? También tienen que ver mucho, porque si un empresario, si un patrono no observa su norma oficial mexicana que le aplica, pues entonces va a tener sin duda una sanción. Sanción que se puede ver agravada por el número de trabajadores afectados, como lo veremos más adelante. Entonces, dirán, bueno, ¿y cómo me aplican las normas oficiales? ¿Cómo yo sé qué norma me aplica? Es algo muy técnico, sin duda es muy técnico. Por lo menos en todos los centros de trabajo, todos. Y todos, hablo de aquellos patronos que tengan 1, 2, 3, 4 trabajadores, o como Manpower, o como Audi México, o como cualquier trabajador, como cualquier empresa, debe observar las normas oficiales mexicanas. ¿Cuántas? Pues hay que saber cuáles son las que les aplican. Y eso se sabe en su campo de aplicación de la emisión de cada norma. Y cada norma te establece para qué es y a quién le aplica. Hay 16 normas, por lo menos, que le aplican a todos los centros de trabajo. Así se trate de la miscelánea Gaby, así se trate de algún OXXO, así, no sé si se valgan nombres, pero yo creo que sí, ¿verdad? Así se trate de cualquier empresa, se tendrá que observar este marco normativo sin duda alguna. ¿So pena de qué? Pues de que les apliquen sanciones. Y luego se viene, insisto, a agudizar esta materia de aplicación de sanciones, porque si por lo menos cada norma oficial mexicana trae 60 artículos, la Ley Federal del Trabajo tiene 1010 artículos, el patrón por tener una simple relación laboral con su trabajador tiene que ver en términos de la ley del Seguro Social, de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, de la ley del Infonavit. No, pues entonces es un mundo de leyes que simple y sencillamente cualquier patrón va a decir, es mucho cumplir. Y sí, ciertamente es mucho cumplir. ¿Por qué razón? Bueno, pues por la simple razón de que si no cumples te aplican una sanción. Sanción que va, insisto, la mínima de 250 veces el salario mínimo por trabajador. Y bajo este contexto, pues estamos entonces en presencia de muy agudizado que un centro de trabajo que no observe estas normas oficiales mexicanas está expenso de que la autoridad laboral emita una orden de visita y lo sancione. Ahora, bueno, si yo tengo la obligación como empresario de hacer un diagnóstico en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en materia de iluminación, esta iluminación no es suficiente, en un ejemplo, no es suficiente para poder generar una labor de por lo menos 8 horas en una exposición continua de labor. Y si no es suficiente, ¿cómo voy a saber que eso no es suficiente? A través de un diagnóstico, a través de un dictamen científico en el que se pueda expresar cuántos lúmenes irradia
este tipo de luz. Y entonces, si no es suficiente, pues voy a tener dos problemas. Uno, que no voy a pasar la aplicación de esta norma oficial mexicana, y dos, que voy a tener propenso o voy a estar propenso a que un trabajador me pueda demandar a futuro el otorgamiento de una pensión. Bueno, no al patrón, se lo va a demandar al Seguro Social. ¿Cuándo? No lo sé. Puede pasar 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 20 años. Sería absurdo, ¿no? Y ustedes dirían, ¿cómo que después de 20 años puede un trabajador que fue trabajador hace 20 años de la empresa armadora Volkswagen de México, por ejemplo, pueda llegar a demandarle al Seguro Social el otorgamiento de una pensión? Claro que sí se puede, porque el artículo 301 de la Ley del Seguro Social establece que es un derecho inextinguible. No se extingue el derecho a obtener una pensión. Entonces lo puede reclamar en cualquier momento. Y si ese trabajador reprocha que tiene derecho porque esa neumoconiosis, esa enfermedad broncopulmonar, esa oftalmopatía, esa radiculopatía, esa hipoacusia o sordera la adquirió en ejercicio o con motivo del trabajo y acusa que fue en el centro fabril X hace 20 años, bueno, el Seguro Social tendrá que defenderse. Claro, pero el Seguro Social, y lo he dicho en todos los escenarios, no es ninguna institución de beneficencia pública. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto que va a haber la capacidad económica de la empresa para que en su caso pueda otorgar la pensión, pero como no es ninguna institución de beneficencia pública, pues le va a llegar al siguiente ejercicio de revisión de la determinación de la prima a comunicarle al patrón que se le ha incorporado una pensión y que tiene que llevar una nueva prima y tal vez el porcentaje del que alude el artículo 74 en el 1% máximo de la prima que venía cotizando en el ejercicio anterior. Y en ese sentido, si le puede incrementar hasta un punto porcentual hacia arriba, pues eso es costosísimo. Y bueno, pues ahí es en donde se puede ver lo que se pudo haber evitado el patrón si hubiera observado este reglamento federal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ese es precisamente el tema del que estaremos comentando en estas subsecuentes horas. Todos los demás reglamentos, el reglamento de agencias de colocación, el reglamento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los decretos del Plan Nacional de Desarrollo, los acuerdos de cómo se conforma el Declaralab, los lineamientos de aprobación de las unidades de verificación, el procedimiento para la evaluación de la conformidad. Jóvenes, este es llamémosle el arma que tiene un patrón para que en el momento de que se lleve a cabo una visita de un inspector pueda inconformarse sobre qué norma oficial mexicana le aplica o cuál no le aplica. ¿Cómo saberlo? Hay que tener un diagnóstico previo. Insisto, no es muy sencillo esta situación de previsión porque tiene el patrón que invertirle bastante para poder llevar a cabo el debido cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver. Con el micrófono para que puedan escuchar. Sí, la ley federal de el de tratados internacionales es aplicable, no importa para todos los mexicanos o solo para extranjeros, o es para todos. Muy interesante pregunta, porque pareciera que es una situación inclusive de letra muerta. Hoy que tengo la enorme oportunidad de asesorar en la parte de seguridad social a la empresa Audi México SADCB, nos damos cuenta la importancia que tiene la aplicación de los tratados internacionales. Tenemos hoy por hoy más de 738 trabajadores expatriados, es decir, trabajadores que se encuentran capacitando
en las plantas productivas de Ingolstadt en Alemania, o de Hungría, o en España, que se están hoy por hoy capacitando. Bueno, ya hemos tenido algunos eventos desafortunados de riesgos de trabajo, pero fueron allá. Y entonces hablan de la empresa, oiga, es que acaba de pasar. ¿Acaba cuándo? No, pues tiene como un mes y medio. No, tenemos peor, grave. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, tenemos en términos del artículo 22 de reglamento de prestaciones médicas de la ley del Seguro Social, el patrón tiene la obligación de comunicar al Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de las 24 horas siguientes al acaecimiento del infortunio. Y ya toro pasado, pues ¿cómo le vas a comunicar? Ya nos van a poner ahí una sanción sin duda. Y luego el llenado de la ST7, bueno, ese llenado te lo tendría que dar el trabajador. No, pero el trabajador está en Alemania. Eso es otro tema. La obligación de las empresas es comunicar a la Secretaría del Trabajo, al Inspector Federal del Trabajo, a la Junta de Conciliación y Arbitraje y al Instituto Mexicano del Seguro Social la existencia de un riesgo, de un accidente de trabajo. De un riesgo, porque también hasta las enfermedades profesionales se deben comunicar. Ahora, ¿cuál fue la importancia de los tratados internacionales? Cuando nos vamos aventurando que existen firmados por México tratados internacionales en materia de salud, en materia de preservación de la salud de los trabajadores en el extranjero, pues bueno, tuvimos que poner inclusive hasta una línea de servicio en la firma, precisamente en materia internacional, porque son muchísimos tratados internacionales en materia de salud. Claro que son importantísimos. ¿Y a quién aplica? A todos. ¿A todos quiénes? A todos los trabajadores. Y es que pueden decir, bueno, hay trabajadores, esos son los expatriados, pero también tenemos trabajadores impatriados, es decir, trabajadores de la misma planta que vienen a laborar aquí a México. Pero también tienen que estar, desde luego, asegurados. Y entonces juega un doble papel, los expatriados y los impatriados. Y bajo ese contexto, pues sin duda existen muchos tratados internacionales que se aplican en su observancia y desde luego en su provecho, por el simple hecho de ser trabajador. Y es que trabajador, la propia Ley Federal del Trabajo nos establece un catálogo a veces hasta poco sensato de entender, ¿y quién es trabajador? Porque nos dice, hay trabajadores de confianza, hay trabajadores transitorios, trabajadores eventuales, trabajadores por obra, trabajadores por tiempo determinado, entonces hay trabajadores de confianza y yo diría entonces también de desconfianza. Y sindicalizados, ¿no? Trabajadores, hay un catálogo distinto de tipos de trabajadores. A veces veo un poco desafortunado porque inclusive puede ser hasta discriminatorio. Pero en realidad son trabajadores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido precisamente bajo el contexto de que simplemente son trabajadores. Cualquier persona física que presta sus servicios personales subordinados a un patrón. Eso es un trabajador. Artículo 8 de su Ley Federal del Trabajo. Entonces, ciertamente, los tratados internacionales, por supuesto que aplican, pero no necesariamente hay que entender, es que no dice tratado, dice convenio. Es que no dice convenio, dice convención, dice toma de notas, dice protocolo. Bueno, puede tener distintas denominaciones el tratado internacional. Entonces, esa es la importancia, ciertamente, de conocer cuál es el contexto global para en beneficio y en provecho de la preservación de la salud de los trabajadores. Sí, desde luego, se aplica y mucho. Desafortunadamente, cuando tenemos trabajadores dentro de una industria doméstica, pues simple y sencillamente no se tiene la fortuna de tener este tipo de experiencias, ¿no? Porque generalmente son trabajadores nacionales. Pero tenemos empresas restauranteras que traen chefs o cocineros, ¿verdad? Que vienen de otra parte del mundo y bueno, pues están laborando. Bueno, hay que
primero generarles su legal estancia en México, asegurarlos, por supuesto, que esto no pugna en lo absoluto para decir, como estás inmigrado ilegalmente en territorio nacional, no tienes derecho a las leyes, ¿no? Por supuesto que sí tiene derecho, porque además esa es una responsabilidad que se le debe de reprochar a la patronal, no al trabajador. De tal suerte que, pues aquí quien tiene ciertamente la carga de la prueba para demostrar ese tipo de naturalezas de contratación laboral es el patrón, no el trabajador. Bien. Tiene características generales, se introdujeron nuevos términos, por ejemplo, el término de salud en lugar de higiene y medio ambiente, se redujeron de 168 artículos a 126 este nuevo reglamento, se incrementaron el monto de las sanciones, ya les digo que iban antes en parámetros de 7 a 315 días, hoy van en parámetros de 250 a 5,000 veces el salario mínimo. Y dirán ustedes, bueno, es que 5,000 veces el salario mínimo aplicado a una empresa, que además empresas hoy por hoy productoras en México, el 98% de la planta económica nacional es micro y pequeña empresa. Una micro y pequeña empresa, pues por supuesto que no va a soportar una sanción de 350,000 pesos que imponga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces es inconstitucional, es un decomiso. No, porque por eso hay rangos de sanción entre la mínima y la máxima. Y, como veremos más adelante, existe la posibilidad de cómo se imponen las sanciones, dependiendo, desde luego, de algunos rubros, como la naturaleza de la sanción, si se afectaron o no los intereses de uno o varios trabajadores, si hay reincidencia, midiendo la capacidad económica del empresario, en fin, una serie de situaciones que debe tomar en cuenta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poner los rangos de monto de sanción. Se agregaron títulos y capítulos especiales como trabajadores con discapacidad, trabajadores del campo, como trabajadores, como madres trabajadoras en periodo de lactancia. Y cuidado, porque, y esto va mucho para ustedes, a ustedes como asesores de los patrones y a los propios patrones. No, por el amor de Dios, no vayan a despedir a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque van a perder el juicio. Siempre. Y esto lo digo porque solamente puede ser rescindida la relación laboral de una mujer embarazada o en periodo de lactancia si y solo si es una causa grave. Y es causa grave matar, violar, robar, es decir, un delito grave. No es dormirse en el trabajo. Bueno, claro, si es una piloto de avión y se durmió en el aterrizaje, pues claro, es una causa grave, ¿no? Pero sin duda hay causas graves, pero dormirse en el trabajo, eso generalmente no es causa grave. Es que faltó una semana y eso no es causa grave. ¿Sí me explico? Entonces, pareciera que se aplica cualquiera de las disposiciones del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. No. Deben ser causas graves. Y si no existe una causa grave en términos de la rescisión de la relación laboral, entonces el patrón que despida a una trabajadora embarazada, seguro estoy que va a perder ese juicio. Bueno, esa es también otra de las modalidades que se incorporaron precisamente en esta reforma laboral. Y lo mismo pasa con los trabajadores menores de edad. Entendamos que los trabajadores menores de edad tienen una cobertura de protección, de establecer, por ejemplo, 2 periodos de descanso al día, un margen máximo de 6 horas, establecer la posibilidad para que puedan evidentemente continuar con sus estudios, no realizar trabajos nocturnos, no encontrarse en un centro de trabajo en donde se vendan bebidas embriagantes, en fin, existen muchos
muchos derechos de los infantes o de los trabajadores menores de edad que sin duda esta cobertura les protege la propia Ley Federal del Trabajo. Pero déjenme decirles que si bien existe un apartado especial para el trabajo de los menores y que la Ley Federal del Trabajo establece que menor trabajador es de 14 a 16 años, a pesar de que así diga la Ley Federal del Trabajo, no le crean. ¿Por qué? Porque hay una reforma constitucional que elevó la edad del trabajador a 15 años. Entonces, menor trabajador es de 15 a 16 años, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo diga 14 años. Entonces, nada más que no se ha actualizado en ese sentido la reforma laboral. Y por favor, si ustedes o si los patrones llegaran a contratar a un trabajador menor, es decir, de 14 años, no es la sanción económica de los 800 salarios mínimos que se le impone. Eso duele, por supuesto, son más de 50,000 pesos, por el amor de Dios. Claro que va a doler, pero no es eso, comete un delito. Es un delito contratar a trabajadores menores de edad. Entonces, pues no expongan a sus clientes y ustedes patrones no se expongan al contratar a trabajadores menores de edad. Bien. Se dividen en varios títulos este nuevo Reglamento Federal en materia de seguridad y salud en el trabajo, en donde se establecen las competencias. Sí, también es importante señalar que si bien se sigue generando una competencia para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha firmado con todos los gobiernos locales, con todos los gobiernos de la República, ha firmado convenios de colaboración, en donde dirán ustedes, bueno, es que en Quintana Roo nada más existen 4 inspectores federales de trabajo, en Puebla nada más 26, en Tlaxcala como 12 o como 8, perdón. Y de aquí a que me visite un inspector, bueno, eso no importa, porque como han firmado convenios de colaboración con las secretarías de trabajo de los gobiernos locales, pues evidentemente la fuerza de inspección, la fuerza de vigilancia se ha acrecentado. De tal manera, claro, una autoridad estatal por ningún motivo les puede imponer sanción en materia laboral. Solamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y si llegara el hoy señor secretario del Trabajo y Previsión y Competitividad del Gobierno del Estado de Puebla a imponer una sanción porque el patrón no observó este reglamento federal en materia de seguridad y salud en el trabajo, bueno, pues que imponga 20 sanciones si quiere, todas las va a perder. ¿Por qué? Porque no es competente. Claro, y nos tendríamos que ir, sin duda, a un procedimiento contencioso administrativo. Es de orden público, es de interés social, es de observancia general para todo el territorio nacional, porque se trata precisamente de regular una ley federal, en este caso del trabajo, Ley Federal del Trabajo. Incremento de los conceptos se contempló en un glosario del que además les estaré compartiendo evidentemente el material de 19 a 35 nuevos términos, inclusive vienen términos como definiendo qué es un centro de trabajo, ¿no? Más allá de que la Ley Federal del Trabajo establece el concepto de empresa como una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, que así lo definen en el artículo 16, en este reglamento viene a definir lo que es un centro de trabajo. Y centro de trabajo tan sencillo como que lo que establece de que tenga a su servicio a uno o más trabajadores. Punto. ¿En dónde? En donde esté prestando ese servicio. Sean sus trabajadores o sea él el beneficiario como una empresa contratante en el caso de la tercerización, de la subcontratación o del outsourcing. Se establecen, insisto, nuevas atribuciones de la Secretaría de Trabajo en materia de seguridad y salud en materia de seguridad y salud. Por supuesto, incluso les digo que las puede derivar a los gobiernos de los estados, sin que ello implique que estas autoridades locales puedan o estén facultadas para imponer sanción alguna. Ahora, se generan nuevas atribuciones, como en el caso de formular una política pública
emitir las normas oficiales mexicanas. Esto es importantísimo y lo veremos como existe un comité que norma, un comité nacional que norma la creación de estas normas oficiales mexicanas, inclusive evidentemente empalmadas con la ley federal de metrología y normalización. Se difunde la normativa y promueve su cumplimiento, vigila su cumplimiento, suscriben convenios de colaboración, que eso es lo que les estoy diciendo, que tienen convenios de colaboración en la STPS con todos los gobiernos de la República, todos. No ha habido uno solo que no que se soslaye a la suscripción de un convenio de colaboración. Diseñan, promueven y supervisan los mecanismos de autoevaluación, dan seguimiento al funcionamiento de los organismos privados. Esto de organismos privados es en materia precisamente de certificación, porque a veces podremos dar la capacitación o podremos ser diagnosticados, bien puede ser por nuestro propio personal, bien puede ser a través de una unidad de verificación, que es un organismo privado. Resolver las solicitudes de autorización para el uso de soluciones alternativas en la búsqueda del cumplimiento de las normas, sí y solo si tenemos el mismo objetivo, tenemos la misma finalidad y a lo mejor no es el mismo mecanismo de cumplimiento que establezca la norma oficial mexicana. Bueno, podemos darle la vuelta, ¿verdad? Porque no exista una imposibilidad real para su cumplimiento en los términos establecidos en esa norma oficial mexicana, pero poder establecer una solicitud a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien además está obligada a responder esa solicitud, diciendo que sí es procedente o no aquella solicitud, y el empresario establecer el por qué no puede cumplir de acuerdo a la norma oficial mexicana bajo esas condiciones. Digamos, en un ejemplo, que deba tener una planta tratadora de aguas. Y entonces una empresa en Mérida que le dictamina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por conducto de la Delegación Federal del Trabajo en ese estado, que deba tener una planta tratadora subterránea. Bueno, ¿cómo caramba va a tener una planta tratadora subterránea si estamos hablando que tienen después de 50 o 60 centímetros de agua, ¿no? Entonces, imposible va a poder ser tener una planta tratadora de aguas. Bueno, en este ejemplo muy burdo, podemos señalar y solicitar a la autoridad laboral que se puede dar el cumplimiento a través de un mecanismo alterno, pero con la misma finalidad, con la misma observancia que se tiene para el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Bien. Se señalaron, insisto, nuevas obligaciones de los patrones. Obligaciones de los patrones tales como contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Y estos tipos de diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo no son gratuitos, cuestan y cuestan caro. 10, 12, 16 mil pesos. Bueno, dirán ustedes, ay hombre, SKF o Audi o Pachoco, pues tienen, sí, claro, y tienen y mucho. Y pueden cumplir, sí, pueden pagar. Sí, pero son empresas de ese 2% del que estamos hablando de la planta productiva en México, ¿no? ¿Qué pasa con la miscelánea de Gaby, de doña Gaby, ¿no? ¿Tendrá acaso 16 mil pesos para pagar un diagnóstico en materia de iluminación? Y ese es uno. Y les insisto, por lo menos deben tener por lo menos unos 12 diagnósticos, ¿eh? ¿De dónde van a obtener? ¿De dónde van a sacar 250 o 300 mil pesos? Ahí es una imposibilidad real, material, para poder cumplir con esto. ¿Cómo le hacen? Bueno, también hay otros mecanismos de cumplimiento, pero sin duda la ley, el propio reglamento establece en los centros de trabajo ¿quiénes? Todos. Y este es un grave problema hoy por hoy, pero es un grave problema económico. Capacitar al personal de la Comisión de Seguridad y Higiene y de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quién es ese personal? Pues su propio personal. Oye, y si tengo nada más 2 trabajadores, también estás obligado a conformar comisión. Hay 5 comisiones obligatorias para todas las empresas. Bueno, 4. Y una por comodidad, ahorita les digo por qué. Que es
la comisión mixta en materia de seguridad e higiene en el trabajo, la comisión mixta en materia de reparto de utilidades, la comisión mixta en materia de del catálogo de antigüedades, la comisión mixta en materia de capacitación y adiestramiento, ya lo dije, y la comisión mixta en materia de reglamento interior de trabajo. Con excepción de la de capacitación y adiestramiento, que esa requiere la ley tener por lo menos 50 trabajadores, las demás son obligatorias para todos los centros de trabajo, para todos los patrones, así tenga un trabajador o dos trabajadores o los trabajadores que ustedes quieran. Entonces tienen las obligaciones especiales los patrones de capacitar al personal de estas comisiones. Dar aviso, ya lo dije, a la STPS sobre las defunciones y accidentes en un plazo no mayor de 72 horas. Dirán ustedes, bueno, no que 24, a ver, es que aquí es muy claro, aquí es importante definir. Claro, esas 24 son específicamente para el Seguro Social. Y es grave. ¿Y qué tal si tenemos una empresa, un aserradero, allá en la Selva Negra o en la Sierra, en la Selva Lacandona, o allá en la Tarahumara, o en San Quintín, ¿no? Bueno, allá yo creo que ya están cumpliendo por la presencia, sin duda, que está haciendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero tienen 24 horas. Y es claro, establece el reglamento de servicios médicos de la Ley del Seguro Social que lo pueden hacer de manera presencial o de manera remota, es decir, por algún medio electrónico. Bueno, y el tema es, ¿y ya suscribieron algún convenio para hacer y llevar a cabo estos medios electrónicos? No, bueno, entonces no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Salvo que el Seguro Social acepte que sí se le dio aviso. Difícil, insisto, no el Seguro Social, el Instituto Mexicano no es ninguna institución de beneficencia pública. Y entonces, entre menos pueda pagar para sus finanzas, es mejor. En materia de tercerización o de outsourcing, permitir ser supervisados por el contratante, ¿quién? Pues el patrón. Es decir, ojo, el patrón o contratista, el beneficiario o contratante. Entonces, en el outsourcing, el patrón debe permitir al beneficiario ser supervisado para el cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Así lo establece el artículo 15C de la Ley Federal del Trabajo. Adelante. Permíteme 2 segundos. Voy y vuelvo. Perdón, contador, ahorita que está usted tocando el punto precisamente del outsourcing, ¿el IMSS me puede hacer algo si me llegara a detectar, no sé, si yo no le muestro los contratos o no le muestro, más que nada los contratos de prestación de servicios, que yo tengo un outsourcing, ¿me podrá hacer algo? O si yo le demuestro todo, ahí se queda una revisión, porque en mi caso ya me llegó precisamente hoy una revisión del IMSS porque tengo outsourcing. Entonces nada más lo que me pidieron fue el contrato y las facturas. Claro. Si Bien. yo le entregué ya todo, ¿cree usted que todavía pueda proceder? Hay 2 circunstancias importantes que hay que aclarar. Uno, ¿quiénes son? Bueno, ¿quién es la empresa? La empresa outsourcing, es que luego están como que alrevesados los conceptos y es un problema porque si no hablamos lo mismo, entonces seguro vamos a tener problemas de comunicación. Bien, el outsourcing, llamado contratista, es el patrón de sus propios trabajadores. Este patrón de sus propios trabajadores va a tercerizarlos y los va a poner a disposición de un beneficiario llamado contratante. ¿Quién es el outsourcing? Bueno, pues evidentemente el patrón. ¿Ok? Entonces, ¿qué obligaciones tiene el patrón? Todas. Los 1010 derechos que te establece la Ley Federal del Trabajo. Los 319 artículos que te establece la Ley del Seguro Social.
El 15, bueno, y ahí viene el 15A de la Ley del Seguro Social, pero eso es para el beneficiario. El patrón tiene que cumplir con todos los catálogos, con toda la norma que te establece como patrón el outsourcing. Ahora, si tu tema es que tú eres la beneficiaria de ese outsourcing, ya ves que no eres entonces el outsourcing es el patrón. Bueno, si tú eres la beneficiaria o contratante de esos servicios, pregunta número 1. ¿Hay relación laboral entre la empresa que representas como beneficiaria de los servicios y esos trabajadores que estás utilizando su mano de obra? Pues realmente sí, porque ellos, No digas eso porque estamos en vivo. pero A ver, ya no lo podemos evitar. Bueno,